de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual en lo antiguo diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no
no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Muy buenos días y feliz sábado a todos los que se unen con nosotros en esta mañana para sintonizarnos juntos al estudiar la palabra de Dios. Bienvenidos y Maranata, que Dios te bendiga. En esta mañana continuaremos con los estudios que hemos estado teniendo en estos últimos sábados en referencia hacia el mensaje específicamente que se va a estar predicando en los últimos tiempos. Empezamos con el clamor de medianoche. Y el último sábado estábamos hablando cuán cerca estamos al tiempo del fin. Y ahora nuestro próximo estudio está titulado ¿Cuál es tu tesoro escondido? Vamos a tocar hoy las 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 2 y capítulo 3. Yo sé que ya hemos hablado un poco de ellos o de ellas y estaremos hablando mucho más de ellas en estos próximos sábados. Así que les pedimos por favor que presten mucha atención, que tomen nota, que dediquen tiempo a solas con Dios para orar, para que sigan estudiando, ya que nosotros pensamos de que este mensaje de las iglesias es muy especial y es muy importante que nosotros entendamos para estos últimos tiempos que estamos viviendo. Mis queridos, antes de seguir en esta mañana, antes de seguir avanzando, vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú nos has bendecido. Gracias por tu palabra, por tu bendición que tú constantemente nos das. Te pedimos Señor que ahora que vamos a abrir tu palabra, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones, que sea tu espíritu quien nos inspire y que las palabras que salgan de la boca de tu servidor no sean de él sino tuyas Señor. Pedimos que todo salga bien y que nos ayudes a poder prepararnos para nosotros poder estar listos para tu segunda venida, la de Cristo Jesús. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de él. Amén. Mis queridos, como les estaba diciendo, el título de esta mañana viene ¿Cuál es tu tesoro escondido? Para mí ha sido un privilegio estos últimos meses poder conocer 2 o 3 hermanos que han estado estudiando la palabra y que estudian la palabra mucho. Definitivamente, cuando nosotros abrimos la palabra y nos sentamos alrededor de la mesa, no solamente a comer, no solamente a hablar del día a día, sino de compartir los estudios, la palabra, lo que Dios ha puesto en su palabra, es difícil de poder describirlo. Es un sentimiento tan bueno y es una satisfacción tan sana que es difícil de poder describir. No obstante, diré lo siguiente: siento paz y seguridad. Pase lo que pase en las cosas que estamos viendo en la actualidad, los eventos, las situaciones, siento paz y seguridad. Y creo sinceramente que Dios está preparando a su pueblo, porque estamos muy cerca de que se derrame el Espíritu Santo. Y es necesario que todos nosotros estemos preparados, no solamente en el entender la palabra, sino en ponerla en práctica. Por eso para mí, en esta mañana les pido que sinceramente me escuchen el mensaje que les voy a traer a ustedes, ya que no es solamente un mensaje de profecía, sino uno que va directamente en tu corazón, uno que va directamente en tu mente, uno que directamente va a apelar a tu vida. Y quisiera que piensen y que analicen qué áreas son las que cada uno de nosotros necesitamos mejorar, porque el Espíritu se va a derramar. Y si no estamos preparados, no vamos a recibir el Espíritu. No obstante, yo quiero recibir ese Espíritu y sé que ustedes quieren recibir ese Espíritu. Por eso vamos a empezar en esta mañana. Les pido que abran en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer primeramente los versículos del 31 al 32. Vuelvo a repetir, Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 32. Y dice la palabra de Dios: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No sé si notan que puse en rojo el principio del versículo 32, donde dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Hay personas que dicen de que Cristo se equivocó o que la Biblia no es correcta porque tiene algunas referencias que no son lógicas o que no apelan al conocimiento científico que tenemos hoy en día. No obstante, quiero que presten atención a lo siguiente. La semilla de mostaza en el tiempo de Jesús, en el área donde él vive, es en realidad la semilla más pequeña. Alrededor del mundo me parece que hay 2 o 3 familias de semillas que son un poco más pequeñas. Si no me equivoco, la semilla de mostaza mide alrededor de 0.1 milímetros, mientras que otras pueden medir hasta 0.05 milímetros, o sea, un poco más pequeño. No obstante, en esa área donde él estaba y a las personas que él le estaba hablando, él estaba usando una semilla que en realidad es la más pequeña. Por aquí es donde viene el detalle más bonito y precioso que yo veo en esta parábola. Esta semilla es en realidad la más pequeña de todas las semillas, en la cual se convierte en el árbol más grande. ¿En qué me refiero? Obviamente el árbol, la hortaliza, el árbol de la mostaza no llega a ser el árbol más grande, pero de la semilla más pequeña, esta es la planta que más grande llega a crecer. Entonces es interesante cómo él lo compara al reino de los cielos. ¿Ve? Él dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual es la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Precioso. No obstante, hay una pregunta que yo quiero que ustedes piensen en ella. ¿Qué significa que las aves del cielo hacen nido en sus ramas? Sabemos que lo que Cristo estaba diciendo, lo estaba diciendo en algo literal. No obstante, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida espiritual? ¿Ok? Un árbol que tiene fruto y donde las aves del cielo vienen y posan sus nidos, debe ser un árbol fuerte. Debe ser un árbol bueno, debe ser un árbol sano, debe ser un árbol de buena reputación para que las aves se sientan seguras en venir y poner sus nidos en ella. ¿Sabían que las aves normalmente no ponen nidos en árboles como por ejemplo los pinos? Porque los pinos se mecen demasiado por el viento, específicamente por la altura que tienen y porque no tienen el suficiente grosor y peso para no ser tan afectados por los vientos. No obstante, otro tipo de árboles, por sus características, aunque se les puede mover un poco las ramas, necesariamente el centro del árbol, que está bien anclado al piso, no se mueve. No obstante, aquí no es donde queremos nosotros detenernos, pero solamente quiero que vayan analizando las palabras que Cristo está usando para él correlacionar la relación entre el hombre y el reino celestial. Así que lo primero que queremos tomar de estos versículos es: tú puedes sembrar una semilla bien pequeña. Por esta semilla que proviene del cielo celestial, de la ciudad celestial, del reino del cielo, se puede llegar a convertir en una gran bendición en tu propia vida, donde vienen muchos a morar y a beneficiarse de ella. Qué lindo tener a Cristo en el corazón y poder compartirlo sin tú darte cuenta, el Espíritu de Dios. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Mateo 13, versículo 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no los he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será que le va a ser quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Mis queridos, Cristo habla en parábolas porque muchos dicen y aclaman ser cristianos.
porque muchos aclaman y dicen conocer a Dios. No obstante, Dios no los conoce porque no han establecido una relación. Él quiere asegurarse de que si su pueblo en realidad lo ama y le es obediente en sus mandamientos, escudriñen las palabras, que busquen de la palabra para poder entender en realidad lo que Él quiere decir. Qué fácil sería para Dios poder dar el mensaje a entender a los que no están interesados. En realidad no tienen nada que ver con la relación de si Él lo explica bien o no, sino de lo que emana del corazón, de lo que tenemos en el corazón. Dios pudiera haber escrito las profecías y la parábola de una forma bien simple, sin tener que ir a parábolas, directo al grano. No obstante, las mismas personas que son incrédulas, que no quieren creer, que constantemente buscan alguna duda o que constantemente buscan alguna forma de pisotear la palabra, no iban a prestar atención. No obstante, el nosotros tratar de investigar, de estudiar la palabra de Dios para entender las parábolas de Él, nos conlleva a una sola cosa: tener una relación personal con Cristo. Por eso es que Él habla en parábolas, porque quiere que tú y yo tengamos una relación personal con Cristo. Cuando tú llegas a tener una relación personal con Cristo, tú vas a entender de lo que Él está diciendo. Tú vas a entender de lo que Él está explicando. Tú vas a entender de lo que Él está contando. Por eso, mis queridos, es muy importante estudiar, pero como les dije al principio, necesitamos que cada uno de nosotros individualmente nos demos un tiempo para orar, meditar y estudiar la palabra. Porque fíjense, Dios a nosotros, y voy a poner por ejemplo, a mí, a mi familia nos puede dar una pequeña luz, pero no nos va a dar toda la luz. Y por eso es bonito el Evangelio, porque ahora es necesario que yo vaya y comparta con otro hermano sobre la luz que Dios me ha dado. Y ese hermano va a compartir conmigo de la luz que Dios le ha dado a él. Y así nos damos cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. No obstante, nuestra salvación sigue siendo individual, porque todo depende de una relación personal. ¿Con quién? Con Cristo. Pero qué precioso que cada uno de nosotros somos parte de un puzzle, de un acertijo mucho más grande, y cada uno de nosotros somos la pieza que para ir llenando los huecos para poder ver la imagen. ¿Ok? Ahora, quiero que se unan conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Ok? Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a leer primeramente el capítulo 1, versículo 13 y versículo 19. El mensaje de las iglesias, tenemos que buscar la llave para poder interpretarla. ¿Ok? Y vamos a usar la Biblia. Hay muchas cosas y hay muchas interpretaciones que tienen las iglesias. No obstante, nos vamos a ir por una a nivel personal hoy, porque eso es lo que queremos lograr, tener una relación personal con Cristo. Por lo tanto, el mensaje de esta mañana no es con ámbito de dejarnos saber en qué parte de la profecía estamos, en qué parte de qué iglesia estamos, sino en el relato personal entre tú y Cristo, entre yo y Cristo, entre nuestras familias y Cristo. Dice Apocalipsis 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. En otras versiones de la Biblia dice: porque estas son para los últimos tiempos, son profecías para el tiempo del fin, son palabras para el día del fin. Hay diferentes tipos de formas de interpretarla. No obstante, nos vamos a dar cuenta de que a Juan no solamente se le estaba dando una visión sobre las 7 iglesias literales que existieron en aquel tiempo. Tampoco no le dieron una visión sobre las 7 épocas y temporadas, como se le pudiera decir, que iba a pasar la iglesia, aunque vamos a hablar de eso un poco, pero también puede hablar sobre 7 tipos de características de personas dentro del pueblo de Dios. Pero vamos a seguir adelante y me voy a explicar mucho mejor en un momentico. Versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro,
Las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mis queridos, aquí obviamente estamos viendo algo interesante. Lo que has visto, hablando en su presente, ¿ves? Las iglesias en su tiempo. Y las que son lo que iban a llegar a ser, las 7 iglesias, los 7 periodos. Y las que han de ser después de estas. Específicamente se está refiriendo para algo en nuestro tiempo, el tiempo del fin. Sigue diciendo más adelante y nos da 2 interesantes detalles para poder interpretar los mensajes de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son 7 ángeles y las 7 candeleros, que has visto son las 7 iglesias. Ahora, ¿cuál es el mensaje a las iglesias? Y vamos a empezar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Ahora, presten atención a lo siguiente. No vamos a leer todos los detalles de cada iglesia. Pero sí sería bueno que estudien esto ustedes en casa, ¿ok? Estudienlo juntos, estudienlo con calma, no en un solo día. Échense una semana, un mes, como si se quieren echar 3 meses estudiando las 7 iglesias. Háganlo. Busquen referencias en el Espíritu, profecía, testimonios para la iglesia, tiene mucho, primeros escritos, Hechos de los Apóstoles. Busquen, leen, busquen la referencia, entiendan, ¿ok? Entiendan. Vamos ahora a leer el versículo 4 hasta el versículo 7 de Apocalipsis 2. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hablando de la primera iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a ir de atrás para adelante. ¿Ok? En primero, todas las iglesias, las 7 iglesias tienen algo en común, algo precioso. ¿Ok? La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué tienen ellas que es precioso? Un mensaje de esperanza. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, Dios no tiene nada en contra de ellas. Son iglesias, vamos a ponerle sin mancha. No han hecho nada malo. Dios no tiene nada en contra de ellas. ¿Ok? Pero sí tienen una bonita esperanza, que es lo que nosotros le diríamos la salvación, o sea, llegar al cielo. La primera iglesia de Éfeso, Dios sí tiene algo en contra de ella. Pero antes de entrar en eso, vamos a entrar en las 2 cosas positivas. Primeramente, el que venciere le dará de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Todos los redimidos de las 7 iglesias van a poder participar de este evento, de comer del árbol de la vida. Qué bonito, qué precioso. Y lo segundo positivo que tiene la iglesia de Éfeso es que aborrece la doctrina de los nicolaitas. Y eso tendremos que hacer otro estudio sobre los nicolaitas, porque es un estudio muy profundo. Y hoy en día se encuentra en la iglesia y se encuentra en negocio y en dinero y en muchas cosas. Pero es muy importante que prestemos atención. La iglesia de Éfeso sí llegó a aborrecer a los nicolaitas y no se mezclaron con los nicolaitas. Y eso es algo que Dios vio que era bueno y positivo. No obstante, aquí es donde viene lo malo. Dios le está diciendo de que dejó su primer amor. Y le está pidiendo que se arrepiente, que analice de dónde es que viene, cuáles fueron sus primeras obras, porque Él vendrá pronto y Él puede quitar su luz del candelero, o en este caso Él puede remover y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres que arrepentido. Mis queridos, 7 iglesias, 7 candeleros, son 7 luces, ¿ok? Es muy importante. Si eres removido, no serás parte del reino celestial. Si eres removido, no podrás estar salvo. Si eres removido, Dios te ha encontrado culpable. Ahora, fíjense bien. En general, Éfeso tenía ese problema. Dice, has dejado tu primer amor. Pero lo que pasa con Éfeso no se aplica a todos o a todas las personas que se encontraron en la iglesia de Éfeso,
que se encuentran en el periodo de la iglesia de Éfeso o que hoy en día tienen las características de Éfeso. Mis queridos, ¿cuántos de nosotros hemos perdido nuestro primer amor? ¿O algunos han perdido su primer amor? Yo me acuerdo de la primera experiencia que yo tuve cuando me bauticé. Fue un punto donde de ahí en adelante me daba satisfacción, me daba placer, me daba felicidad el estudiar la palabra de Dios. Y poco a poco fui creciendo en la palabra, fui creciendo espiritualmente. Me falta mucho por crecer. No creo que ni siquiera he llegado al 0.000001% de lo que tenemos que crecer espiritualmente. No obstante, me he sentido feliz porque cada vez que más yo estudio, como les dije al principio, siento paz y siento seguridad. Ahora, eso no quiere decir que la vida es fácil. Eso no quiere decir de que no hemos cometido errores o de que somos perfectos. Pero sí quiere decir de que durante la crisis crecemos. Es necesario tener crisis para poder crecer. Entonces, fíjense, muchos en la iglesia han perdido su primer amor. Por eso, mis queridos, si tú eres uno de los que ha perdido el primer amor, regresa. Despierta ese fuego dentro de tu corazón. Empieza a estudiar la palabra. Busca, anhela entender sus parábolas, su palabra. Es necesario que no perdamos el primer amor. Si no lo has perdido, si te sientes que has estado subiendo la montaña, no has bajado, pero estás subiendo y subiendo, sigue adelante. No pierdas el primer amor. Fíjate bien de lo que dice el Espíritu. Y lo último que quiero yo hacer énfasis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, aquí el Espíritu no solamente está hablando a la iglesia física, al periodo de la iglesia, le está hablando directamente al lector. El lector hoy soy yo, el lector eres tú. Este mensaje se aplica a nosotros. Este mensaje se aplica a nuestras vidas. Este mensaje se aplica a nuestra vida espiritual. Nosotros debemos ser humildes. Todo tipo de amonestación la debemos de tomar en serio. Puede ser que no se aplique directamente a nuestras vidas, pero tienes que cuidarte de no caer en ella. Por eso, aunque te encuentres o no te encuentres en el problema, es necesario que tú y yo tomemos esta amonestación personalmente. Si has perdido tu primer amor, despiértalo. Y si no lo has perdido, no lo pierdas. Es muy importante. Sigamos a la segunda iglesia. Versículos 8 al versículo 11. Y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense, no tiene nada negativo, pero se le encuentra algo, está pasando por una tribulación. Dios ve que son personas pobres, son personas humildes, ve sufrimiento, ve llanto, ve muerte, pero le dice que tú eres ¿qué? Rico. No hay nada negativo ahí. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y ya hemos tenido 2 temas sobre la sinagoga de Satanás y sobre quiénes son ellos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Todos nosotros, desde Éfeso hasta la Odicense, vamos a ¿qué? Disfrutar del árbol y vamos a disfrutar ¿qué? De la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra preciosa esperanza. No vamos a morir cuando Dios vaya a consumir el pecado por última vez, ya después del milenio. Mis queridos, no hay nada malo en la iglesia de Esmirna. Solamente se ve que tribulación, se le ve que pobreza, y se ve que muchos que aclaman ser judíos, que recuerden, no estamos hablando de los judíos literales, estamos hablando de los que se aclaman ser parte del pueblo de Dios, no son parte del pueblo de Dios, son parte de la sinagoga de Satanás. Las personas que lo critican todo, que quieren encontrar una falla aquí, una falla allá, que se creen que porque uno se expresó mal y ya para eso hay que crucificarlo. Mis queridos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Podemos nosotros caer en ser parte de la sinagoga de Satanás? ¿Podemos nosotros ser parte de la sinagoga de Satanás y no darnos cuenta? No obstante, si tú te quieres salvar, no puedes ser parte de la sinagoga de Satanás.
No puedes estar criticando lo que no se critica. Deja que la palabra sea la que demuestre lo mal hecho. El pecado se llama por su nombre, no se tapa. El pecado se redarguye, no se esconde, no se trata de tirarle el trapito y tratar de... No. El pecado hay que llamarlo por su nombre, hay que señalarlo, pero que no seas tú quien lo señale, que sea la palabra. La palabra. ¿Sabes por qué? Porque así, si la persona no quiere aceptar el mensaje de amonestación, no te está rechazando a ti, está rechazando a la palabra. En unos sermones anteriores sacamos una cita donde la hermana White dice que el problema de la iglesia de Dios en estos últimos tiempos y la razón la cual se la aplica el mensaje de la iglesia de la Odisea es que no quiere recibir redarguyo, no quiere ser regañada, no quiere recibir amonestación. Se cree que está bien, se cree que es rica, se cree que está perdonada. Mis queridos, tus pecados no son perdonados hasta que tú aceptes a Cristo. Tienes que aceptar a Cristo para perdón de tus pecados. Cristo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo no es todos los seres humanos, el mundo es la humanidad. Él amó a la humanidad, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todos somos hijos de Dios, pero nosotros somos creados. Cristo es unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todos que crean en Él, en su Hijo unigénito, no se pierdan, mas tengan vida eterna. En la sangre de Cristo encontramos un perdón sin fin. Si todos los seres humanos en la tierra aclaman al poder de la cruz, aclaman a la sangre de Cristo y creen en Cristo y piden perdón, todos pueden ser perdonados. No obstante, Dios sabía desde el principio de que eso no iba a ser así. Por eso es muy importante entender el mensaje de Juan 3:16. Fíjense, no es que la salvación es limitada, no, la salvación es ilimitada, la sangre de Cristo es ilimitada. Pero si tú no crees en Él, tus pecados no son perdonados. Tus pecados, para poder ser perdonados, tienes que creer en Cristo. Tienes que creer en su sacrificio. Tienes que entender de que tú puedes tener algo malo en tu vida y el Espíritu te tiene que amonestar y tú tienes que aceptar ¿qué? La amonestación. No obstante, la iglesia de Esmirna selló su carácter, selló su pacto, selló su creencia en Dios con sangre. Nosotros sabemos muy bien que el periodo de la iglesia de Esmirna fue un periodo muy feo. Muchos cristianos murieron. Es un periodo muy sangriento en la historia del ser humano, en la historia del Imperio Romano y después más o menos cerca del tiempo de la Iglesia Católica. No es bonito. Y sabemos que esto se va a volver a repetir. Sabemos que van a haber mártires. Ahora, hay algo que la iglesia de Esmirna, que representa a los mártires, van a tener que los demás no van a poder disfrutar. Y eso va a ser la franja roja. Aparte de sus vestidos blancos, las coronas van a tener una franja roja, donde en el cielo se sabrá que ellos sellaron su pacto con sangre. Muy bonito, muy precioso. Pero vamos a seguir adelante. Ahora en el versículo 14 al versículo 17 estamos hablando a la iglesia de ¿qué? De Pérgamo. ¿Cuál es el mensaje que se encuentra en la iglesia de Pérgamo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita ha escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mis queridos, en la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y ahora en la iglesia de Pérgamo, tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, que es prácticamente lo que enseñaba Balac para hacer tropezar los hijos de Israel, que específicamente era con fornicación. ¿Ok? Hoy en día nosotros encontramos eso dentro de la iglesia, pero tenemos que ir más profundo.
No solamente nos vamos a quedar en el aspecto entre hombre y mujer, o hombre y hombre, mujer y mujer. Vamos a ir un poco más directamente. Recuerden, tenemos que llevar este mensaje a nuestros corazones porque tenemos que ser humildes. Lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. ¿Qué cosa en tu vida pudiera ser considerado fornicación? Desde adorar a falsos ídolos, dedicarle tiempo más a otras cosas, pisotear el sábado de Dios para tú prestarle atención a tus planes, a cosas que no tengan que ver con la iglesia, la moda, la vestimenta, el lujo. Todas estas cosas Dios las toma como fornicación, porque recuerda que nosotros estamos en un compromiso y tenemos que mantenernos puros, vírgenes. No podemos mezclarnos con otras doctrinas, no podemos mezclarnos con otras iglesias, no podemos mezclarnos con otro tipo de pensamiento. Tenemos que estar seguros que lo que nosotros estemos estudiando y estemos predicando está en la palabra. La doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Ya yo dije que esto tiene que ser otro tema. Es muy complicado poder entrar en detalle, pero les diré lo siguiente. Los nicolaitas tenían algo que acabó con la iglesia. El dinero y la fornicación, literal, cometer adulterio, el sexo ante matrimonio, orgías, fiestas paganas, participar de eventos que tenían que ver con el mundo y nada con Dios. Todo eso se aplica hoy en día. Hoy en día tratamos de traer las cosas del mundo dentro de la iglesia. En la iglesia celebramos todos los holidays mundanos, pero las fechas y las fiestas que se encuentran en la palabra, porque ya tuvieron cumplimiento, no queremos ni mencionarla. O dicen que ya tuvieron todas cumplimiento. Pero eso será otro tema. Ahora, escuchen bien. Yo, personalmente, como persona, estoy hablando yo, prefiero mirar las fiestas, las cuales en el tiempo de Israel conllevaban al pueblo a mirar hacia el Mesías que iba a venir, que ya vino y se cumplieron las que tenían que ver con su venida, su muerte, la de las primicias. ¿Ok? Yo prefiero disfrutar de esas que estar disfrutando de las del mundo. No obstante, no voy a negar que estos tiempos festivos, ahora específicamente se acerca Navidad y tuvimos a Thanksgiving, los podemos usar como métodos para poder evangelizar. Eso no hay duda en eso. No obstante, hay ciertas fiestas que tenemos que tener mucho cuidado, porque su origen no solamente es pagano, sino que es un origen oscuro. Es un origen completamente macabro. Es un origen completamente adulterado. Y Dios no está muy feliz con eso. Hay muchas cosas que más adelante tendremos que dedicarle tiempo para poder estudiar con detalles específicos. Pero mis queridos, presten atención. Las iglesias se aplica a cada uno de nosotros individualmente. Puede ser que tú no encuentres las 5 fallas de las 5 iglesias que están dentro de las 7 que tienen falla, puede ser, pero puede ser que una se te aplique, puede ser que 3 se te apliquen, puede ser que se te aplique 2, puede ser que se te apliquen todas. Mi punto es el siguiente: escucha, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, al que venciere le daré comer del maná escondido, la palabra de Dios, y le daré una piedrecita blanca que contiene un nuevo nombre. Precioso. Ahora fíjense, una nota. En el versículo 13 dice que Satanás tiene su trono y dice que Satanás vive en esa ciudad. No obstante, siempre hay una esperanza. Y eso ya nosotros lo habíamos mencionado anteriormente. Ahora, en la iglesia de Tiatira, versículo 20 al versículo, vamos a ver del 20 al 24 y después terminamos con el 29. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduca a mis siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Que no seamos esos nosotros, mis queridos. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, voy a hacer una pequeña pausa. ¿Se dieron cuenta? Como dice aquellos en cuantos no tienen esa doctrina.
ven que en cada pueblo, en cada iglesia, siempre se encuentra ¿qué? Un remanente. Sigamos adelante. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis queridos, ahora entramos en la iglesia de Sardis, capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Muy, pero muy interesante los próximos 3 mensajes que vamos a leer. Porque las 3 iglesias, como habíamos dicho en un sermón anterior, las 3 llegan hasta el fin. Estas 3 se van a encontrar presentes en el tiempo del fin. Y nos va a tocar a nosotros tomar una decisión. Si queremos ser parte de Sardis o de Filadelfia. Si queremos comprar oro refinado o morir siendo laodicenses, tibios, vomitados por el mismo Dios, porque no lo tolera. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Muerto. Mis queridos, hay muchos cristianos, hay muchos adventistas que están muertos en la fe dentro de la iglesia. Necesitamos orar por ellos para que Dios pueda hacer un milagro y para que ellos mismos despierten, que sean resucitados, pero no resucitados para que vuelvan a morir, sino para que puedan vivir, para que puedan respirar, para que puedan entender que tu fe no sea una fe muerta. Sigue diciendo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Ven? Ahí les estoy hablando de ¿qué? Del remanente. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Todos, voy a hacer una pausa. Todos vamos a tener vestiduras blancas. ¿Ven? Y borraré su nombre del libro y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora, ya nosotros estamos entendiendo el mensaje de Sardis, estamos viendo, en el mensaje de Éfeso, el que venciere dará a comer del árbol de la vida. Esmirna no sufrirá daño a la segunda muerte y le dará una corona de vida. Y recuerden que los que sellen su pacto con Dios con sangre van a tener una franja roja en sus vestidos. Esto los va a separar, los va a hacer en el segundo grupo que encontramos específicamente en los últimos tiempos. ¿Ok? Todo lo que pasó en el pasado se va a volver a repetir, y eso lo vamos a ver en un momentico. En el mensaje de Pérgamo dice: al que venciere daré comer del maná escondido, que es de la palabra de Dios, y daré una piedrecita blanca y un nuevo nombre. Ok, todo eso, todos los vamos a todos los redimidos, todos los que sean salvos, todos los que hayan encontrado perdón de sus pecados en la cruz de Cristo, van a recibir esas cosas. Pero ahora viene la iglesia especial. Ahora viene la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia no es una iglesia muerta, no es una iglesia que perdió su primer amor, no es una iglesia que se le encontró nada mal. Y a diferencia de la iglesia de Esmirna, sí especifica en la Biblia algo especial que ellos tendrán que los demás no tendrán. Ahora, versículos 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Qué precioso. Porque aunque tienes poca fuerza, fíjense, no es que no hay nada negativo, simplemente que se encuentra aquí débil. ¿Por qué es que se encuentra débil? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Voy a hacer una pequeña pausa. La iglesia de Filadelfia se encuentra con poca fuerza porque son pocos. Pequeño grupo. Muy, pero muy pequeño. En el último sermón, en el anterior del sábado pasado, nosotros estábamos hablando de cómo es que la iglesia de Filadelfia es
la descripción del pueblo de Dios y de los 144,000. El pueblo de Dios me estoy refiriendo específicamente a la iglesia fundada por Dios, la iglesia adventista del séptimo día, que fue fundada después de 1844, después del movimiento milerista y el gran chasco. Cuando ellos todos pensaron que la segunda venida iba a pasar en el 1844, pero no fue así. Porque lo que iba a pasar al final de la profecía de los 2300 días, en el 1844, era de que el santuario iba a ser purificado. Queriendo decir de que el juicio investigador iba a empezar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tengo que decir esto? Porque miren el versículo 10. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba es la prueba grande, es la prueba final, es la grande de las grandes, la angustia de Jacob. Y eso también sería otro tema. No obstante, sigue diciendo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esa oración, versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, es específicamente para los 144,000. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que esto es algo que todos vamos a tener, la nueva Jerusalén, la cual descendió del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. Cristo tiene un nuevo nombre. Primeros escritos habla sobre una estrella muy brillante que contiene la piedra que tiene el nuevo nombre de Cristo, así como nosotros los redimidos. Vamos a tener un nuevo nombre, Cristo también tendrá un nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido, aunque nada se encuentra malo en la iglesia de Filadelfia, sí se encuentra algo que se aplica a nosotros. Si tú te vas a encontrar vivo para el momento de la ley dominical y la marca de la bestia, que son dos cosas separadas. Ley dominical, marca de la bestia. ¿Ok? Son dos cosas separadas. Van a haber leyes dominicales que nos van a conllevar a tener que guardar el domingo. Y va a haber un grupo que se va a parar en contra de esto y no va a guardar el domingo. Y va a venir la marca de la bestia. Es un sistema que va a obligar a todos, ricos y pobres, grandes y pequeños, jóvenes y viejos, a tener que guardar las leyes dominicales, o simplemente puede ser que pierdas la cabeza. Mis queridos, Dios nos está protegiendo. Dios está preparando a su pueblo para este tiempo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es necesario que nosotros apliquemos. Fíjense, la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Puede ser que tú te encuentres en ese momento ahora mismo en tu casa, sentado en tu casa, te sientas que tu fe tiene poca fuerza. Te sientas que ahora mismo no te sientes tan fuerte espiritualmente. Te sientas con pavor y con miedo por la situación que se está viniendo encima a nosotros en estos últimos días. No obstante, no permitas que eso te desanime. Sigue adelante, guarda el nombre de Dios, guarda la palabra. No te des por vencido. La sinagoga de Satanás, aquellos mismos que abren su boca en contra de ti. Isaías 54:17 es mi promesa favorita. Deja que las personas hablen y hablen mentira. Ellos creen que no están hablando mentira. Ellos creen que ellos están hablando la verdad. Ellos creen que lo que ellos están diciendo tienen razón. Mis queridos, no tienen razón. Y esa es la parte más, yo diría que más da pena. Que cuando las personas en la iglesia empiezan a hablar los unos a los otros, siempre va a haber un grupo que se va a sentir que lo que están diciendo es la verdad. Te lo van a decir, no, pero es la verdad. No es la verdad. Abran sus ojos, abran su mente, abran los oídos. Escuchen lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Mucha gente se encuentran entre nosotros y son parte de la sinagoga de Satanás. Escuchen bien, no seas tú uno de ellos. Yo no quiero ser uno de ellos. Ahora viene el último mensaje, el mensaje de la Odisea. Este es el mensaje que a muchos no les gusta. Y habíamos hablado de que constantemente en la iglesia adventista yo había escuchado que nosotros todos somos laodicenses. Mis queridos, no todos son laodicenses. No todos. Vamos a empezar a leer el versículo del 14 al 21. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Ni eres frío, ni eres caliente. Estás en el medio, fíjense.
Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Este es uno de los peores mensajes que se puede encontrar en la Biblia, aparte de la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis. Fíjense, me parece que la de Pérgamo también es un mensaje fuerte. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque está ciega la iglesia de la Odisea. Yo reprendo y castigo a los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, ya esto se aplica a todos, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el capítulo 21, Dios va a poner la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Dice el Espíritu Profecía que Dios va a poner su gobierno, el gobierno de todas sus creaciones, y la va a poner aquí en la tierra. Nosotros vamos a hacer ¿qué? El centro. Por eso es que dice que nos vamos a sentar en su trono, porque si el gobierno va a ser puesto aquí en la tierra, tú es como que estarías diciendo que vives en la capital. Y nosotros todos vamos a participar y ayudar a que el gobierno de Dios esté en función, en amor, en armonía, ¿verdad? Pero aquí no, o sea, esto es muy bonito, pero recuerden, para poder llegar ahí, tenemos que primeramente analizarnos a nosotros. ¿Estamos nosotros tibios? Fíjense, este mensaje de la Odisea se puede aplicar en general a la iglesia y al mundo, a todas las iglesias, pero también se puede aplicar individualmente. A ti, tú eres un laodicense, estás tibio, no te preocupes, no te preocupes. Si tú notas que tú estás tibio, hay una esperanza. Si tú te crees, si yo me creo que yo estoy bien, que yo estoy rico, que yo estoy bien vestido, que yo no estoy ciego, no hay problema, hay una esperanza. Pero ¿cómo yo voy a participar de esta esperanza si no reconozco primeramente que hay un problema? Mis queridos, los mensajes de las 7 iglesias, aunque fueron iglesias literales, aunque fueron 7 periodos de la misma iglesia, porque es la misma iglesia de Dios. Fíjate, dice, el que te ha oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. De diferentes, pero es la misma iglesia. Dios no tiene 7 iglesias, Dios no tiene 8 iglesias, Dios no tiene 10,000 pueblos, Él tiene un solo pueblo. Pero este solo pueblo fue y pasó tanto tiempo en el desierto que Dios hizo preparación para él, porque así lo dice la palabra, Apocalipsis 12, dice que la mujer fue, y Dios hizo preparación para la mujer, pero durante ese tiempo, ella lentamente ella fue cambiando, la iglesia de Dios fue cambiando y fue sufriendo crisis espirituales. Estábamos hablando en nuestro último estudio que van a venir muchas crisis, pero la crisis que nos debe de importar a ti y a mí debe ser ¿qué? La crisis ¿qué? Espiritual. Por eso, mis queridos, estamos con el tema de las iglesias. La iglesia de Dios, el pueblo adventista, está en crisis espiritual. Muchas personas creen que la solución para los problemas que tenemos hoy en día solamente pueden provenir del hombre y de la ciencia del hombre y de las cosas del hombre y de la medicina del hombre. No obstante, no podemos resolver los problemas del hombre con soluciones del hombre. Se deben resolver con solución divina. La oración tiene más fe que cualquier medicina, pero nosotros también tenemos que aprender a aceptar, número 1, la voluntad del Padre, y número 2, estamos recogiendo consecuencias. El Espíritu Profecía y la palabra de Dios nos habla claramente de dónde es que tenemos que estar, en qué situación espiritual se debería de encontrar nuestro corazón, nuestras mentes. Hay veces que sufrimos enfermedades porque provienen de aquí, de la mente. Así lo dice Ellen White, 9 de 10. Mis queridos, muchos se la van a poner, muchos porque no quieren perder un beneficio, no quieren perder, ¿cómo le diría yo? Un privilegio, vamos a ponerle esa palabra, un privilegio. El privilegio de la transportación. Muchos se la quieren poner por el privilegio del trabajo. Mis queridos, no estamos llamados a unirnos con el mundo. Tenemos que despertar y darnos cuenta, todo lo que es obligado no proviene del Padre. Y el Padre no lo puede bendecir.
El Padre te creó a ti como un ser con libre albedrío. ¿Cómo ahora tú vas a decir que Dios te va a cuidar y te va a bendecir con algo que no proviene de Él? Tenemos que entender la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que estudiar para poder entender las parábolas que Cristo dio para preparación de su pueblo. Cristo le dijo a Pedro: en esta piedra yo fundaré mi iglesia. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo, la piedra angular. La primera iglesia, el primer pueblo de Dios, el pueblo de Israel falló. Y después de la muerte de Esteban, Cristo empezó ¿a qué? A fundar una nueva iglesia, a los 12 discípulos. Tenemos las 7 iglesias, los 7 periodos. Mis queridos, este mensaje se aplica 10,000 veces más a la actualidad que lo que fue en la historia. Tenemos que entender de que todo lo que pasó en la historia culmina en un evento, la segunda venida de Cristo. Vamos a seguir adelante en nuestro tema, Mateo capítulo 13, versículos 44 al 45. ¿Y por qué yo quiero hablar de esto? Porque es muy importante que nosotros entendamos este mensaje. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader de que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Nosotros estábamos sentados como familia recientemente. Estábamos sentados y mi abuelo hablando de la parábola, la palabra de un tesoro escondido. Un hombre trabajando. Y vamos a poner esta historia para poder entenderla, para poder disfrutarla mucho más. Vamos a tratar de aplicarla en nuestros tiempos. Un hombre trabajando para su capataz, para su jefe. Está ahí, el jefe le dijo: empieza ahí a cavar y a preparar este terreno que vamos a sembrar. Y ahí el hombre está trabajando ahí día y noche para poder ¿qué? Para poder sustentar a su familia. Y un día él se encuentra en esa tierra árida, difícil, dura de trabajar, se encuentra un tesoro. El hombre va, esconde el tesoro, regresa a la familia y le dice: lo vamos a vender todo y vamos a comprarle ese pedazo de tierra que yo tanto le he estado trabajando para el señor fulano de tal. La familia lo debe mirar loco, diciendo: pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Venderlo todo para meternos en nada? Lo vende todo. Va el señor y le dice: mira, estoy interesado en comprarte esa tierra. Ah, sí, cómprame. Compró la tierra y ahora el tesoro que él descubrió que se encuentra en esa tierra le pertenece a él. Mis queridos, la Biblia es un campo. Es un campo de cosecha. Lo interesante es que no es que Dios la desprecia. Porque fíjense que Él no nos está vendiendo la palabra. Él te la está regalando. Él te dice: toma este pedacito de tierra. Toma este pedacito de tierra. Te lo quiero dar, te lo quiero regalar. Muchos lo ven y la desprecian. No sirve para nada. No tiene nada, no da frutos. Otros la ven y agradecen, porque saben qué cosa es un tesoro. Mis queridos, ¿dónde está tu tesoro escondido? El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una buena perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuánto estás tú dispuesto a dar para el evangelio? ¿Cuánto estás dispuesto tú a dar por el reino de Dios? ¿Cuánto estás tú dispuesto a entregarle a Dios por la palabra? Muchos mueren porque les encuentran una Biblia en la casa. Muchos mueren por eso. Y nosotros muchas veces tenemos las Biblias ahí cogiendo polvo. Ahí agarran polvo, nadie, ni siquiera las miramos. Se ponen viejitas. Las hojas ya se empiezan a desintegrar con el tiempo. La Biblia es un tesoro. Mis queridos, yo quiero que mi tesoro sea la palabra de Dios. No obstante, hay una realidad. Y es de que puede ser que tú quieras darlo todo por la palabra, por el evangelio, por Dios, por su iglesia, pero tu familia te sea de estorbo. Y mis queridos, no te sientas solo. Más adelante, en el mismo capítulo 13 del libro de Mateo, versículos 54 al 58, dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían:
¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mis queridos, número 1, vamos a mirar una cosa. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que son prácticamente iglesias perfectas porque no se les encuentra nada negativo, todas tienen algo en común con lo mismo que la gente de la sinagoga estaban murmurando contra Jesús. La primera iglesia dice tribulación, problema, pobre, ¿verdad? No tenía físicamente, materialmente, no tenían nada. Pero Cristo dice que eran ricos. ¿Por qué? Porque ellos sí estaban trabajando el pedacito de tierra que Jesús les había entregado, y ese tesoro ahora les había ¿qué? Florecido en algo muy inmenso. La iglesia de Filadelfia, ¿ve? Dice que eran pocos, dice que estaban débiles, pero se mantuvieron fieles, humildes, sinceros, sencillos. Y ahora vienen a Jesús, y eso es un problema en la iglesia. Hoy en día en la iglesia, las personas, tú invitas a alguien a predicar y lo primero que hacen cuando se paran en el púlpito es a describir una inmensa cantidad de títulos que no sirven para nada. Para nada sirven esos títulos. ¿Por qué? Porque aunque pudiera ser que hayas estudiado con un buen maestro y hayas aprendido muy buenas cosas, que no estamos negando, eso no quiere decir que lo que tú tengas aquí y que lo que tú tengas aquí proviene de la palabra. Mis queridos, nada de lo que el mundo puede ofrecernos nos sirve para la salvación de nuestras vidas. Tú puedes usarlo, tú puedes convertirlo en bien. El internet, muy malo, pero lo puedes usar para bien, ¿verdad? El teléfono, muy malo, pero lo puedes usar para bien, ¿verdad? Hay muchas cosas. El mismo martillo, un cuchillo. El cuchillo se puede usar para muchas cosas feas y malas, pero tú le puedes dar un uso apropiado. Así es como nosotros deberíamos de vernos. Si Dios te ha dado la oportunidad de estudiar, de prepararte académicamente, de tener una carrera buena, grande, y donde Dios te ha bendecido con un buen dinero, no es para tú glorificarte, no es para tú engrandecerte. Es más, no deberías de mencionarlo cuando fueras a hablar de la palabra, para que no se interponga entre tú y el mensaje. Todos nosotros somos ¿qué? Somos misioneros. Todos nosotros somos ¿qué? Somos laicos. Hayas ido a la escuela para preparación o no hayas ido a la escuela para la preparación, Dios y su palabra es todo lo que tú necesitas. También hay personas dentro de la iglesia que si la persona que está enseñando no tiene título, no quieren escucharla. También están mal. ¿Por qué? Porque miren, Cristo era el hijo de ¿quién? De un carpintero. Vamos a ponerle nosotros personas pobres, personas no educadas, personas que no tienen nada. Personas que no tienen posición ¿qué? Afuera. No tienen posición en la sociedad. Ninguna. No obstante, Cristo era el Hijo de Dios. Pero lo más importante de eso era que lo que él estaba hablando era palabra de Dios. Y muchos rechazaron lo que Cristo estaba diciendo por esos mismos detalles que estamos mencionando. Mis queridos, que Dios no te encuentre a ti en esa aspiración de que necesito estudiar, necesito una carrera para poder estar preparado en la vida. No. Si quieres hacer una carrera, si acaso, estudia la palabra. Día y noche. Y no me refiero a que vayas a estudiar en una universidad. No. Estudia la palabra. Día y noche. Conviértete en un experto en las parábolas de Cristo. Conviértete en un experto en el libro de Daniel y Apocalipsis. Conviértete en un experto en entender el espíritu y profecía. Conviértete en un experto, apréndete la Biblia de memoria. En vez de aprenderte cuantos libros nos manden a leer en los sistemas académicos y en los trabajos para poder nosotros funcionar en la sociedad que estamos hoy, ¿por qué no lees la Biblia? Tenemos que dedicar tiempo al estudio, tenemos que dedicar tiempo a la palabra de Dios y tenemos que dedicar tiempo al mensaje que el Espíritu le está dando a las iglesias.
Testimonios para los ministros, que también se encuentran en Review Herald, 18 de febrero 1890. Y miren lo que dice en este mensaje. No cavamos en forma suficientemente profunda para escudriñar la verdad. Lo mismo que estábamos hablando. A todo creyente en la verdad presente se le requerirá en algún momento que dé razón de la esperanza que hay en él. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñaros en un momento por su Espíritu Santo más de lo que pudieras aprender de los grandes hombres de la tierra. El universo está observando el conflicto que se desarrolla sobre la tierra a un costo infinito. Dios lo ha proporcionado a todo hombre una oportunidad para que conozca lo que ha de hacer lo sabio para la salvación. Cuán ávidamente miran los ángeles para ver quiénes aprovecharán esta oportunidad. Cuando se presenta un mensaje a los hijos de Dios, estos no deben levantarse en oposición a él. Deben ir a la Biblia, comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdad. Dios quiere que nuestras mentes se expandan. Desea colocar su gracia sobre nosotros. Podemos tener un banquete de cosas buenas todos los días, pues Dios puede abrir todo el tesoro de los cielos para nosotros. Mis queridos, sigue diciendo en el capítulo Las Santas Escrituras, Testimonios para los Ministros, estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, deberíamos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Ella está hablando, fíjese, es increíble, es increíble. Y hoy en día los libros que más se rechazan de la Biblia es Daniel y Apocalipsis. Sigue diciendo la profeta, el acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días exigen especialmente nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Satanás ha cegado las mentes de muchos de manera que aceptan con gozo cualquier excusa para no hacer del libro de Apocalipsis su tema de estudio. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado aquí lo que será en los últimos días, y él dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Mis queridos, personalmente les digo que ha sido una gran bendición para nuestra familia el estudiar bien de cerca Daniel y Apocalipsis. Hay mucho que nosotros incluso quisiéramos compartir, porque es que nos da tanta emoción, porque son tantos detalles que es difícil poder organizarlo todo apropiadamente. Hay mucha verdad, es una fuente infinita. Por eso, mis queridos, no es necesario un título, no es necesario una carrera. Si Dios te ha bendecido con una carrera, es para que donde sea que tú vayas a trabajar, tú seas de luz, tú compartas la verdad. La gente no entienda Daniel, la gente no entiende Apocalipsis. La gente ni siquiera entiende las parábolas de Cristo. Es increíble cómo las personas sacan textos que no tienen nada que ver con la ley y el sábado y lo usan de una forma para decirte que el sábado ya fue quitado, de que Cristo vino a abolir la ley. Es increíble. El fuerte clamor se va a dar por el pueblo de Dios que está en preparación right now, ahora mismo. ¿Tú quieres ser parte de ese pueblo? Yo quiero ser parte de ese pueblo. Por eso yo aplico el mensaje de las 7 iglesias a mi vida individual. Tengo que cuidarme de las 5 iglesias que tuvieron su mal, y tengo que asegurarme que las 2 iglesias que están ahí, pero que parece que pero no, que uno siga adelante y no se dé por vencido. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Las ciudades modernas se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los días feriados abundan. El torbellino de agitación y del placer aleja a millares de personas de los austeros deberes de la vida. Los deportes enervantes, el teatro, las carreras de caballo, los juegos de azar, las bebidas y la franchela excitan todas las pasiones. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Los que aprenden a amar a las diversiones abren la puerta a un diluvio de tentaciones. Se entregan a los placeres sociales y a la alegría irreflexiva. Pasan de una forma de disipación a otra, hasta perder la capacidad y el deseo de vivir una manera útil. Las aspiraciones religiosas se enfrían y la vida espiritual se debilita. Las más nobles facultades del alma, en una palabra, todo lo que liga al hombre con el mundo espiritual es envilecido. En su tiempo de Elena de White, las carreras de caballo, los juegos al azar, las bebidas pudieron haber sido un problema grande. Hoy en día, ¿cuál es o qué es lo que te mantiene a ti alejado de la palabra?
Porque nos gusta mucho reunirnos todos para el Christmas, para la Navidad. Nos gusta mucho a todos reunirnos para el día del pavo, para el día de acción de gracia, de Thanksgiving. Pero cuando en la iglesia se dice, vamos a hacer una semana de evangelización, vamos a hacer un despertar con Cristo, vamos a hacer una vigilia, ponemos excusas. Muchos de nosotros trabajamos, y se los digo por experiencia propia. El trabajo complica aún, porque desgraciadamente hay que trabajar, porque hay que pagar los bills, o sea, las facturas, hay que comprar, hay que comprar materiales, hay que hacer cosas, y desgraciadamente se necesita el dinero. Eso es muy cierto. Si tú no puedes participar de estos eventos en la iglesia, por lo menos dedica tiempo en familia para estudiar la palabra de Dios. Mis queridos, mientras que el tiempo del COVID para muchos fue una desgracia y fue algo muy terrorífico, para mí fue una de las más grandes bendiciones. Porque pude descubrir que el tiempo en familia vale más que simplemente hablar el uno con el otro sobre lo que sucedió en el trabajo, lo que sucedió en la semana y de las cosas que nos hacen felices. Dediquen tiempo al altar familiar. Y esas no son mis palabras. Dediquen tiempo al matrimonio. Dediquen tiempo a los hijos. Dediquen tiempo al estudiar la palabra. Dediquen tiempo a estudiar Daniel y Apocalipsis. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, sigue diciendo: la intensa pasión por el lucro, el amor por la ostentación, el lujo y la prodigalidad son otras tantas fuerzas que apartan a la mayoría de las personas del verdadero propósito de la vida y abren la puerta a una infinidad de males. Muchos, totalmente dedicados a la búsqueda de tesoros terrenales, se volvieron insensibles a los requerimientos de Dios y a las necesidades de sus semejantes. Aunque la mente humana sea incapaz de comprender su obligación hacia el poder superior, no por eso puede evadirla. Pueden abundar las teorías y especulaciones complicadas. Los hombres pueden tratar de oponer la ciencia a la revelación para desechar la ley de Dios, pero el Espíritu las presentará con fuerza cada vez más intensa al orden. El Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 120. Yo sé que muchas personas han muerto. Y yo sé que la situación de la salud que tenemos actualmente en el mundo ha traído mucho pesar y mucho sufrimiento. No obstante, levanta tu cabeza, no critiques lo que se está predicando, lo que el Espíritu te está diciendo. Recuerda de que Dios iba y va a sellar a muchos antes de su segunda venida. Muchos al mismo tiempo recogemos las consecuencias de nuestras malas acciones, de estar donde no debemos de estar. Hay una gran cantidad de personas que no se dan cuenta, pero las grandes ciudades son las ciudades más afectadas por todo tipo de crisis. Desde las de la pandemia hasta las crisis económicas, hasta la crisis de trabajo y de todo tipo de cosas. Mis queridos, salgan de las ciudades. No esperen más. Salgan de las ciudades, no esperen más. Están escuchando constantemente lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. Están escuchando constantemente que salgan. Sale de las ciudades, vive en el campo, predica en el campo, predica en la ciudad, pero vive fuera de la ciudad. Nuestra familia se mudó al campo, pero todos trabajamos en la ciudad. Todos tenemos que dar testimonio donde sea que estemos. Las personas, no, si nos vamos para el campo, ¿quién va a predicar? Entonces la palabra de Dios se contradice. ¿Tú crees que el salir al campo, donde estamos nosotros, es para escondernos? Aquí nadie se está escondiendo. Aquí nadie nos está persiguiendo. De aquí es para las montañas, así como los que están en las ciudades. El salir de la ciudad es para ayudar a tu carácter. Mientras más tiempo tú estés en la ciudad, puede ser porque algunos puede ser que su carácter no sea afectado. Pero vas a sufrir, vas a recibir los juicios de Dios y las cosas en la ciudad van a ir empeorando. Dios te ha dicho, sal y ven. ¿A dónde? Al campo, cerca de mi naturaleza, cerca de mi creación, más cerca a Él, donde la vida es más tranquila, donde hay más paz, donde aunque te encuentras mucha dificultad, mucho trabajo, vas a poner tu carácter en fuego, a ponerlo a fuego, a probarlo.
Porque, mis queridos, todos nosotros tenemos que mejorar nuestro carácter. 3 años en el campo y a mí me parece que yo estoy empezando la perfección del carácter. Cada uno de nosotros tenemos debilidades, no somos perfectos, ¿ok? Algunos pueden ser que luchen con algo demasiado y otros eso no es problema. Pero siempre va a haber algo que uno tiene que trabajar. No obstante, sí te voy a dar mi testimonio. Soy feliz aunque tengo poco. Porque Dios me ha bendecido. Y como dije al principio y no hace mucho atrás, siento paz y seguridad. No la que el hombre da, sino la que se encuentra en la palabra. Mis queridos, para terminar, primeros escritos. Hablando sobre los 144,000, ya que estamos conectados con el tema de las iglesias, es precioso el tema, el mensaje de la iglesia de Filadelfia y de la Odisea. Porque el mensaje de la Odisea se aplica específicamente para nuestro tiempo. Y eso lo dice Ellen White para el pueblo de Dios, específicamente la iglesia adventista. Tenemos mucho laodicense y hay muchas iglesias que como iglesia, como edificio, están completamente tibias. No obstante, hay un pueblo fiel, hay un pueblo en preparación. Hay un pueblo que no se ha dormido ni se va a dormir. Miren lo que dice la profeta. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos cuando extendíamos la mano en el nombre del Señor y cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con un ósculo santo. Y ellos adoraron a nuestras plantas. El ángel me dijo entonces: debes volver. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de la mano de Dios. Es interesante. Como nosotros vemos la promesa de Dios a los 144,000 y a los redimidos, vamos a poder visitar otros mundos. Ellen White dice que vamos a estar aprendiendo por la eternidad. Vamos a disfrutar de nuevas comidas. Vamos a disfrutar de los animales, de la creación de Dios. No pecado, no más dolor, no más sufrimiento, no más llorar, no más muerte. Tenemos que prepararnos para esto, mis queridos. Y tenemos una misión, tenemos un mensaje que predicar. Testimonios para la iglesia, tomo 9. Dice: añaden una casa a otra, un terreno a otro, llenan sus casas con artículos de lujo, mientras que en tomo suyo hay seres humanos que permanecen hundidos en la miseria y la delincuencia y en la enfermedad y la muerte. La iglesia misma, que debería ser columna y sostén de la verdad, fomenta el amor egoísta de los placeres. Cuando se necesita dinero para fines religiosos, ¿a qué medios recurren muchas iglesias para obtenerlo? A ventas, a banquetes, a ferias elaboradas y rifas y cosas parecidas. A menudo los lugares consagrados al servicio divino son profanados por festines en que se bebe, se vende y compra, y donde la gente se divierte. De este modo desaparecen los jóvenes el respeto por la casa de Dios y su culto. Disminuye el dominio propio, el egoísmo, el apetito, el amor por la ostentación son estimulados y se fortalecen con la práctica. La palabra de Dios proclamada por Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es el pan del cielo, pero mucho de lo que se llama ciencia no es el verdadero maná. Es como manjares de invención humana, como alimento adulterado. La sinagoga de Satanás se encuentra en Esmirna y en Filadelfia. Vendrán a los 144,000 y reconocerán que Dios estuvo con ellos. La iglesia de Esmirna es una representación de los que van a ser mártires. La iglesia de Filadelfia es una representación de los que van a ser los 144,000. Mis queridos, ¿te estás preparando? Hay dos grupos, los 144,000 o mártires. En nuestra familia nosotros hablamos mucho de esto porque es bueno que se hable. Tenemos que prepararnos mentalmente, físicamente, emocionalmente, pero más importante, espiritualmente, para ser parte de uno de estos dos grupos.
los 144,000 o mártires. No obstante, esa preparación no es fácil. Si tú estás sufriendo en tu casa ahora mismo, si estás pasando por una situación fea, mal, analiza tu vida. Si hay algo que hiciste mal, arréglalo, sigue adelante. Si tú no has hecho nada mal y estás sufriendo y se han levantado en contra tuya, ora y clama al Señor que te dé poder, que te dé ayuda, que te dé ánimo para que puedas seguir adelante. Dios está preparando a su pueblo. El Espíritu Santo se va a derramar sobre él. La lluvia tardía está en camino. El fuerte clamor va a suceder. Yo quiero ser parte de ese grupo, ya sea para sellar mi pacto con sangre, así como Cristo selló el de él con nosotros con sangre, o para ser como los 144,000 y ser puesto como pilares dentro de su templo y nunca salir de él, y a donde sea que vaya el Cordero, nosotros seguirlo. Mis queridos, aquí lo importante es el aplicar toda amonestación a nuestras vidas. Si no se aplica a tu vida, asegúrate que no caigas en el error. Si se aplica a tu vida, toma el consejo. Arrepiéntete. Deja eso. Avanza hacia el Padre. Avanza hacia el Hijo. Pide del Espíritu de Dios para que te ayude a redarguir el pecado, a echarlo a un lado, para que no le prestes atención. Y concéntrate en el estudio de la palabra. Prepárate porque Cristo viene. Y nosotros aquí estaremos tratando lo más posible de poder predicar estas palabras de esperanza al mundo entero. Nosotros vamos a tratar lo más posible de predicar siempre la verdad a donde sea que nosotros estemos. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un pueblo afuera. Dice el mensaje del tercer ángel, porque el segundo Babilonia ha caído, pero el tercero dice: sal de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios se encuentra en Babilonia. Mis queridos, tiene que prepararse el grupo especial. Como en el tiempo de 1844 que se dio el clamor de medianoche, nosotros tenemos que dar el clamor final. Y tiene que ser un clamor poderoso, porque dice que el Espíritu va a descender y se va a posicionar sobre su pueblo. Y su pueblo va a salir y no va a haber nada. Elena White dice que no va a haber nada que lo pueda impedir. Para mí no hay nada imposible con Dios cuando se trata de las cosas espirituales. No usen ese texto para cosas comunes o cosas a menos que tengan conexión con la preparación tuya y tu vida y para tu familia. ¿Ok? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay límite, pero para las cosas espirituales, no para lo que tú quieras. No es específicamente para lo que tú pienses, tus planes. Deja eso y abandona eso. Únete a la voluntad del Padre. Sigue lo que Él te pide. Dios le ha hablado a su pueblo en esta mañana. Me ha hablado a mí, ha hablado a mi familia, ha hablado a mis amistades, le ha hablado a las personas que conozco. Yo lo comparto con los que más yo pueda. Te está hablando a ti hoy. Presta atención. Estamos viviendo en tiempos donde se está obligando al pueblo a seguir en contra de su voluntad o a favor de su voluntad o con miedo o sin miedo a una solución que ni siquiera es aceptada por Dios. Digan lo que digan las personas, los líderes. Recuerden que fueron los mismos líderes en el tiempo de Jesús los que lo crucificaron en la cruz. Los ojos se ponen en Cristo, no en los hombres. Los ojos se ponen en Cristo, no en hombres académicos o con títulos. Y si tienes títulos, ponlos en uso para la obra, pero no te glorifiques por ellos, ni te vayas a engrandecer por ellos. Hay personas que son humildes. Hay personas que no saben leer y saben 10,000 veces más que tú y que muchos más. Y yo. Porque son sinceros de corazón. Y el Espíritu habla a estas personas. Lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu nos hable a nosotros. Si tú entiendes la palabra, mis queridos, que no sea por entendimiento humano, sino que sea el mismo Espíritu que te ayude a interpretar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Dios la dio. Mis queridos, prepárense, presten oído al mensaje que da el Espíritu a las iglesias, presten oído a los mensajes que se van a estar predicando, porque si Dios va a preparar a su pueblo, significa que la luz va a ir incrementando. Como Elena White dijo,
Testimonios para la Iglesia. Es para que ustedes, o sea, los del futuro, los que estén leyendo esto, tengan más que nosotros ahora. Porque ellos empezaron y se fue expandiendo y expandiendo, expandiendo. ¿Quién dijo que eso iba a parar de expandirse? Fíjense, no va a haber nuevas profecías. No va a haber nuevas doctrinas. Ya todo está en la palabra. Pero hay que buscarla, hay que escudriñar, porque Cristo la dio en parábola. Cristo la dio en profecía. Y muchas personas me dicen, no, porque nos concentramos mucho en las profecías y nada en Cristo. Mi querido, tú no vas a tener a Cristo sin profecía. Porque desde el principio en Génesis, lo primero que él dijo fue una profecía. Y esa profecía es lo que conlleva al Hijo. Y el Hijo te conlleva al Padre. Sin profecía no tienes a Cristo. Sin profecía no tienes salvación. Sin profecía no tienes nada. Porque la profecía es lo que te conlleva específicamente al trono celestial. Porque sin el trono celestial no lo vas a entender. Preparémonos. Estudiemos Daniel y Apocalipsis. Presten atención a los mensajes que vamos a estar dando aquí en este canal sobre las iglesias. Estamos estudiando, estamos orando, nos estamos humillando frente a Dios para que Dios nos pueda dar luz, porque nosotros queremos luz. Y te invito, si tú quieres luz, estudia. Toma las citas, lee lo que está antes, el contexto, el precontexto, el postcontexto, todo. Lee los versículos, analízalo, aplícalo, como nosotros lo hemos aplicado todo para nosotros. Todas las amonestaciones nosotros nos las llevamos personal, como si nosotros tuviéramos problemas. Porque tenemos que estar preparados, tenemos que tomarlo en serio. Y que cuando Cristo venga, no te encuentre dormido. Que cuando Cristo venga, no te encuentre a ti frío ni tibio, sino que te encuentre dando el último clamor o sellando tu pacto, tu vida con Dios con sangre. Que la gloria y la honra sea para el Dios eterno, el único Dios vivo, el único que existe, para nuestro Padre Celestial que se sienta en el trono y desde ahí lo ve todo. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Bendiciones para ti, bendiciones para tu vida y bendiciones para tu iglesia. Te lo digo sinceramente, desde mi corazón, aquí en nuestro canal, El Clamor de Medianoche, queremos que tú te unas con nosotros y que prediques. Predica, predica, predica. Y que tus últimas palabras, si algún día tienes que darlas, que sean: Padre, te amo, te entrego mi vida y por ti voy a morir. Y mi recompensa será una corona. Amén. Maranata, bendiciones familia. El Clamor de Medianoche, ¿dónde tienes tu tesoro escondido? Hermanos, cerremos nuestros ojos para terminar en esta mañana con unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este mensaje que tú nos has dado en esta mañana. Y te damos gracias porque tú nos estás preparando como tu pueblo para compartir la verdad en los últimos días. Pedimos Señor una gran bendición para cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestras amistades, de los amigos, de nuestros compañeros de trabajos. Pedimos Señor que tú nos ayudes a poder entender tu verdad y tu palabra. Que tu Espíritu nos guíe, perdónanos y redargúyenos de nuestros pecados y de nuestras faltas. Ayúdanos a poder entender la verdad y aceptar tu verdad, porque al final del día, tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios de la verdad. Para ti siempre va a ser la gloria y la honra. Gracias por este sábado, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo y gracias por tu Espíritu. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.